nombre es Diana Pardo. Yo soy psicóloga, especialista en psicología clínica y trastornos afectivos. Trabajo como docente aquí en otras universidades. Pues de mí quiero contarles que más que cualquier cosa, la psicología clínica ha sido una pasión desde hace mucho tiempo. Ha sido mi vida. Trabajo además en un consultorio particular porque a pesar del tiempo que uno le dedica a la psicología no puede parar con este tipo de cosas que constituyen una pasión. Los quiero saludar en este momento más como mis colegas, porque si estamos haciendo una charla sobre pruebas Saber Pro, de seguro estamos hablando de que muy próximamente se van a graduar. Eso quiere decir que no solamente tienen la responsabilidad académica de ser muy buenos, sino que tienen la responsabilidad ética de pensar en su profesión como psicólogos, que es una cosa muy importante. Entonces, les doy la bienvenida. Espero que este rato que vamos a trabajar sea de su provecho, sea de su agrado. Les voy a pedir que lo disfruten al máximo, que sobre todo me saquen el mayor provecho, que pregunten mucho, que traten de aclarar la mayor cantidad de dudas posible. Aunque vamos a estar enfocados en el desarrollo de las pruebas Saber Pro, es importante para todos que también vayan pensando en su quehacer si es que van a enfocar su carrera en el área clínica. Eso en últimas les va a dar una luz bien importante sobre lo que les van a evaluar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo primero que quiero contarles es que las pruebas Saber Pro no van a tener en su aplicación de noviembre, bueno, les digo en su aplicación de noviembre porque han venido variando casi que año a año, entonces no puedo garantizar que esto vaya a ser así para siempre, pero por lo menos en la de noviembre tiene un apartado que se llama análisis de problemáticas psicológicas. No tiene un área que se llame psicología clínica. En análisis de problemáticas psicológicas van a encontrar lo que va a evaluar el ICFES con respecto a psicología aplicada. Aplicada a la clínica, aplicada a la organizacional, aplicada a la educativa, aplicada incluso a la jurídica. Tienen como algunas áreas, algunos campos de aplicación. ¿Listo? Entonces, si bien hoy vamos a hablar de clínica, el campo en el que les van a medir se llama análisis de problemáticas. ¿Listo? De problemáticas psicológicas. En la presentación que ustedes tienen ahí, en la segunda diapositiva, quisiera tener yo una contextualización de ustedes. Lo primero que quisiera que me cuenten es, pues, ¿qué es la prueba Saber Pro? La prueba Saber Pro básicamente es una prueba de estado que mide la calidad de la educación superior. Para ustedes es una muy buena fuente de retroalimentación y una muy buena fuente de información sobre su desempeño, pues en últimas la toman en el punto en el que finalizan su carrera. El propósito que tiene es la evaluación de la calidad de las carreras o de las profesiones o de la educación superior en Colombia. Eso significa que en parte es muy importante porque el prestigio de las universidades se juega un poco con la prueba Saber Pro y en últimas de lo que va a significar para ustedes un cartón de algún lugar o de alguna universidad. Cuando ustedes ven rankings como cuál es la mejor universidad en psicología del país, los datos están tomados de los resultados de las pruebas Saber Pro, entre muy pocas otras variables, principalmente esos. Entonces, lo que va a medir es la calidad de la educación superior. ¿Listo? ¿Cuándo se presenta y cada cuánto se presenta? A partir de este semestre, cada año en noviembre. Antes teníamos 2 presentaciones al año de pruebas Saber Pro, que antes en un principio se llamaban ECAES. ¿Quiénes presentan esa prueba? Todos los estudiantes de carreras técnicas y profesionales que están entre el 8º y el 9º semestre para su graduación. Todos, carreras técnicas también lo presentan. ¿Listo? ¿Qué evalúa? Esta es una pregunta muy importante porque si usted no sabe qué le van a medir, entonces no sabe sobre qué prepararse. Entonces ya les voy a responder un poco muy rápidamente qué les van a medir y me voy a dedicar exclusivamente al área aplicada, pero sí quisiera recomendarles que revisen con la página del ICFES exactamente todos los módulos que van a medir a psicología. ¿Listo? Eso es una cosa que vale la pena que revisen. Esas preguntas se las quería hacer porque eso es lo que le da contexto a lo que vamos a hablar ahora y quiero que es con las que se queden pensando después de esta presentación. ¿Listo? La siguiente diapositiva que encuentran les habla de mí y de nosotros, es decir, de lo que me gustaría que sucediera durante la sesión. Para mí es muy importante que durante este tiempo estemos todos dedicados a nosotros mismos para que nos saquemos provecho y ustedes puedan aprender de mí lo que yo les puedo ofrecer, pero yo también pueda aprender de ustedes cosas.
La siguiente diapositiva que tienen ahí se llama Objetivos del examen Saber Pro. Estos objetivos que tienen ahí están tomados textualmente del decreto 3963 del 2009, que es el que reglamenta la presentación de este examen. Entonces, el primer objetivo tiene que ver precisamente con lo que hablábamos, comprobar el grado de desarrollo de competencias de los estudiantes próximos a graduarse. Es decir, que si van a comprobar el grado de desarrollo de ciertas competencias, lo que les van a evaluar serán competencias, exactamente. ¿Y qué es una competencia? Una habilidad, le falta un pedacito. ¿Qué más es una competencia? Una capacidad para desempeñar algo específico. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? No, no tiene que ver con una aptitud. Una competencia se define como un saber hacer con el saber, es decir, saber usar un conocimiento en un contexto determinado. Esa es una competencia. Que yo sepa aplicar mis conocimientos al contexto particular en el que se requieren. Eso principalmente es una competencia. Eso les van a medir. 2, pues producir indicadores para valorar el grado de la educación superior. Entonces, poder comparar la calidad de la educación superior en Colombia. Y 3, servir de fuente de información para construir indicadores de evaluación de calidad. Esos son los objetivos de la prueba Saber Pro. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque son objetivos estatales, es decir, son objetivos políticos. Queremos saber cómo está nuestra calidad de la educación y queremos saber cómo lo medimos y qué competencias tienen los profesionales colombianos. ¿Por qué les hago esa salvedad? Porque no se espera que a este momento ustedes se autoevalúen. Es decir, ese proceso de cómo voy, qué tengo que mejorar, debió hacer un proceso durante la carrera. Cuando estoy próximo a graduarme, el ICFES esperaría que ustedes muestren lo mejor, porque en últimas ya están representando la calidad del lugar en donde ustedes recibieron su formación. Eso es una cosa muy importante, se los cuento no para aterrorizarlos, sino es porque aquí no hay chance como en un quiz o como en un parcial. No hay más chance, es lo que les evalúan en ese momento. Y su puntaje de prueba Saber Pro es muy importante, por ejemplo, para estudios de posgrado, van a tener en cuenta cómo les fue en sus pruebas Saber Pro, un poco como lo fue el ICFES para sus estudios de pregrado, lo será el Saber Pro para sus estudios posgraduales, o incluso algunas empresas en procesos de selección tienen en cuenta desempeño Saber Pro. Ya el Estado ha venido promocionando que se use ese dato, entonces en últimas ese número que va a salir ahí o ese dato será representativo sobre su desempeño profesional, ya no su desempeño académico. Entonces de nuevo los van a medir como profesionales y no como estudiantes. Eso es una cosa muy importante. Esos son los objetivos de la prueba. ¿Qué evalúa? Competencias, solo dos cosas. Competencias genéricas y competencias específicas. Las competencias genéricas se las evalúan a todos los profesionales, a todos, de la carrera que sea. Esas son competencias en lectura, competencias matemáticas. Ahí van a encontrar como en detalle en la página del ICFES exactamente los módulos de competencias genéricas. Eso es muy importante porque de ese análisis y de esa comprensión lectora dependerán muchos de nuestros procesos, entonces se supone que usted tiene que estar entrenado para eso. Y las competencias específicas son aquellas en las que se seleccionan los módulos propios de cada carrera. Esas sí serán específicas para cada carrera. ¿Listo? Dentro de las competencias específicas está el módulo de análisis de problemáticas psicológicas. Este módulo de análisis problemáticas psicológicas comprende psicología clínica, como les expliqué hace un rato. Entonces, ¿me entienden la ruta? ¿Listo? ¿Para qué les planteé toda esa ruta? Porque yo solamente les voy a resolver como una cosita así de lo que es la prueba Saber Pro. Todo lo demás tienen que seguirlo trabajando. Y la mejor manera de trabajarlo es que ustedes conozcan en general qué me van a evaluar, cuáles módulos voy a ver, en cuáles me he venido preparando y en cuáles tendría que continuar mi preparación o incrementar mi preparación. ¿Listo? Pero entonces vamos a centrarnos únicamente en el módulo de análisis de problemáticas psicológicas, que es a lo que yo me dedico. ¿Listo? Básicamente, el objetivo de ese módulo, como lo tienen ahí, es que se puedan poner a prueba sus competencias para evaluar problemáticas psicológicas, planear intervenciones
de manera coherente con esa problemática y enmarcados éticamente. Eso es muy importante. La mayoría de las preguntas van a tener un rasgo ético y de evaluación ética. Y que tengan en cuenta pues factores biológicos y socioculturales de la población. Entonces les van a medir esa capacidad para poder evaluar y para poder intervenir desde el aspecto que sea de la psicología aplicada. Si miran el módulo completo del ministerio, creo que tenían por ahí un formato, bueno, que también al aula lo subí por equivocación, pero que les va a servir mucho. Les muestra ejemplos de esas preguntas y les muestra, por ejemplo, ejemplos de organizacional. Entonces les dice, el director de recursos humanos de una compañía tiene esta problemática, ¿usted qué haría? Eso hace parte de problemáticas aplicadas. No vamos a hablar hoy de organizacional, pero para que vean que eso también está incluido dentro de ese análisis de problemáticas. ¿Listo? En el módulo se abordan, entonces ese es el objetivo, y abordan procesos relacionados con identificar sujetos, objetos de evaluación de contextos específicos, es decir, quién es el sujeto de intervención o de evaluación, establecer enlaces entre la intervención psicológica y el contexto particular que se va a intervenir, eso es una cosa muy importante, evaluar acciones que ustedes implementan para establecer aciertos y desaciertos de su labor, comunicar los resultados de intervención, eso es muy importante, cómo le digo al otro lo que encontramos y lo que vamos a hacer, y reconocer modos de proceder del psicólogo que se apeguen a los principios éticos de la profesión. Entonces, de nuevo, el ICFES y Prueba Saber Pro hacen muchísima énfasis en principios éticos. Por eso gran parte de nuestro taller vamos a trabajar en el tema ético, porque eso es muy importante que ustedes lo tengan muy claro. ¿Cuál es la norma o la ley que nos regula éticamente a los psicólogos? La ley 1090. ¿Sí? Que es el Código Ético y Deontológico del Psicólogo. Todos leyeron la ley 1090, ¿cierto? Muy bien. Es muy importante que la lean, que la conozcan y que la apliquen en su cotidianidad, porque esa es la ley que va transversal a todas las preguntas que van a encontrar en este módulo. Si usted tiene una respuesta que pueda ser teóricamente correcta, pero éticamente cuestionable, su respuesta estará mal. ¿Listo? La ética está por encima de cualquier cosa y mucho más para nuestro trabajo como psicólogos. Entonces, ¿y qué se evalúa? Pues primero, evaluar problemáticas psicológicas de individuos, grupos, organizaciones y comunidades. Por eso les decía que no solamente en el ámbito clínico, ¿sí? Cuando evaluamos problemáticas psicológicas de las organizaciones, pues estaremos hablando de salud ocupacional o de psicología organizacional o de otras áreas. ¿Listo? Y evalúa que usted esté en capacidad de analizar y evaluar planes de intervención, problemáticas psicológicas de individuos, grupos, organizaciones y comunidades, y principios éticos profesionales. Entonces, otra vez la ética. Cada vez que estuve leyendo había más cuestionamientos éticos. Entonces, es una cosa muy importante que debieran recordar. ¿Listo? Antes de empezar, la única manera de prepararse para una prueba como la Prueba Saber Pro, pues será ejercitándose en el tipo de preguntas y cuestionándome sobre lo que van a hacer, qué es lo que vamos a realizar en este taller. Pero solo quisiera que tengan en cuenta dos cosas que son muy importantes en el proceso clínico. Ahora ya solamente les voy a hablar de la clínica. La primera, muy importante en el proceso clínico, tiene que ver con que ustedes tengan en cuenta cuáles son las fases que siempre están presentes en una intervención clínica. El rapport, esa es una cosa muy importante, que es lo que llamamos, lo primero que se hace es el establecimiento de la relación de ayuda. Cuando usted establece una relación terapéutica, lo primero que tiene que hacer pues es encuadrar su sesión dentro de una relación de ayuda, de una ayuda profesional. Dentro de esa primera parte que se llama establecimiento de la relación de ayuda es donde encuentran la bienvenida, el encuadre que tiene que ver, ¿cuál es el principal encuadre de un proceso clínico? Por ejemplo, las firmas de consentimiento informado. Si son para adultos, si son para niños, si son, bueno, el tipo de consentimiento que sea. Se evalúa el motivo de consulta. Acuérdense que los motivos de consulta siempre son textuales, tal cual me lo dice mi paciente, sin ninguna sujeción a interpretación. La funcionalidad por áreas vitales y cuáles son las expectativas que tiene mi consultante frente al cambio. Eso es lo primero, ese es el encuadre de la relación terapéutica.
Si usted deja alguno de esos cabos sueltos, entonces siempre que le presenten una situación en la que estemos hablando del encuadre o del inicio de la relación terapéutica, usted tiene que pensar en que no puede dejar ninguno de esos cabos sueltos. Mínimamente tiene que haber hecho el proceso de consentimientos informados, dependiendo de la situación. Si su trabajo va a ser con niños, firman 2 consentimientos informados. Bueno, uno que es el consentimiento del adulto o acudiente y otro que llamamos asentimiento informado, que es el que firman los niños o el que conocen los niños. Eso es una cosa muy importante. O no solamente los niños, sino aquellas personas que dependan de un acudiente para su responsabilidad legal. ¿Listo? Segundo, entonces primero establezco la relación de ayuda. Segundo, recojo información. Entonces aquí en esta recolección de información sí viene lo que me estaban diciendo. O hago entrevistas, o hago observaciones, o aplico pruebas psicotécnicas, o lo que sea. Les hago un paréntesis aquí muy importante y es, en el ECAES no hay un sesgo por modelo ni por enfoque. Es decir, si yo soy de un enfoque sistémico, no estoy en desventaja frente a un enfoque psicodinámico ni frente a un enfoque cognitivo-conductual o conductual. El ICFES no va a medir ni por enfoques ni por modelos, o sea que es probable que encuentren cosas que puedan tener de todos o que sean generales y trasciendan al modelo. Por ejemplo, aplicar un consentimiento informado en la fase de encuadre no depende de un modelo. Si usted es psicoanalista, si usted es de un modelo cognitivo-conductual o de un modelo sistémico o el que sea, debe hacerlo, no importa el modelo. Entonces van a ver que no hay información relativa o sesgada por modelos de intervención, ¿sí? Entonces, bueno, la segunda fase es la fase de evaluación. Aquí es el momento en el que usted recolecta información con los instrumentos que requiera. Las entrevistas son instrumentos, la observación son instrumentos. Señora. Cuestionarios, autoinformes, cualquiera de esos son instrumentos que le sirven a usted como psicólogo para obtener información de su paciente. ¿Listo? Y la tercera será, bueno, al final de la evaluación usted propone unos objetivos terapéuticos y formula unas hipótesis. La tercera viene la intervención, que tiene siempre como propósito el cumplimiento de esos objetivos terapéuticos. Siempre. Su intervención tendrá como meta el cumplimiento de un objetivo terapéutico. ¿Listo? Entonces aquí en la intervención aplico el tratamiento. De nuevo, mi plan de tratamiento no depende, no les van a preguntar sobre el modelo, entonces aplico mi tratamiento el que sea, desde el modelo, desde el enfoque que yo trabaje. ¿Listo? Y hago la evaluación de la intervención y se cierra el proceso. Siempre hay una última fase después de hacer la intervención que se llama el seguimiento. Después de un tiempo yo hago seguimiento para corroborar o para ver que no haya habido ninguna recaída. Parte del cierre del proceso siempre tiene que ver con prevención de recaídas. Corroboro que no hubo recaídas y que además las modificaciones que se dieron en el proceso terapéutico son estables en el tiempo. Eso es lo que pasa con los seguimientos. Y en general, cualquier intervención psicológica clínica, desde la mirada clínica, tiene esas 4 fases. No las pierdan de vista porque cuando analicen casos o cuando vean preguntas, van a tener que estructurar la información de esta pregunta que me están haciendo, ¿está en qué fase de la intervención? Apenas están haciendo un encuadre, ya están haciendo evaluación, más bien esto es un proceso de seguimiento. Tendrían que identificar en qué fase, sobre qué fase le están preguntando, ¿sí? Bueno, y lo siguiente pues es la generalidad de los principios éticos. Kirchner, que es en el que se basa casi toda la ética, pero principalmente nuestro manual, nos propone 4 principios que no son negociables, que de ninguna manera se exceptúan en ningún caso. Ese es el principio de no malevolencia, el principio de respeto a la autonomía, el principio de justicia y el principio de buena voluntad. Con esos 4 principios no se negocia y los van a ver en los apartados de la ley siempre estipulados como principios no negociables. Hay otras que se llaman normas éticas, ya no son principios. Las normas éticas sí se negocian, es decir, las normas éticas pueden tener excepciones dependiendo de ciertos contextos. Por ejemplo, la confidencialidad. La confidencialidad tiene excepciones. ¿Cuál sería una excepción a la confidencialidad? Por ejemplo,
si la vida y la integridad de mi consultante está en riesgo, yo puedo violar confidencialidad, es decir, leo el contexto y modifico la confidencialidad. También si está en riesgo la vida o la integridad de otras personas o de terceros, ¿sí? Entonces, si mi consultante habla conmigo acerca de sus intenciones de lastimar a otro, hacer daño a otro o causar, no sé, un atentado, cosas así, usted como psicólogo no solamente está en la responsabilidad, sino en la obligación de violar la confidencialidad y acudir en el camino correcto. Eso se llaman principios. Eso se llaman consideraciones éticas, no principios. Cuando hablamos de no malevolencia, hablamos de que en este caso clínico el terapeuta no le cause mal a su paciente. El principio es del terapeuta. No puedo hacer ninguna cosa que le haga daño a mi consultante. De no malevolencia, eres tú frente a tu consultante, ¿sí? Precisamente porque el principio de no malevolencia es superior, por eso el de confidencialidad está por debajo de él. Es decir, cuando mi paciente se quiere lastimar, por principio de no malevolencia, yo debiera violar la confidencialidad, ¿sí? Porque si yo le digo, yo veo, por ejemplo, una clara intención suicida, pero yo digo, no, pero él me contó a mí, no quiere que nadie se entere, hay que respetarle su decisión, mejor dejemos a ver qué pasa, estarías violando un principio superior, que es haber permitido el daño al derecho fundamental de la vida que tiene tu paciente, ¿sí? Listo. Listo. Solo quería que recordaran eso. Entonces, lo que quiero que hagamos a continuación, quisiera que se hagan en parejas y para lo que no tendremos más de 20 minutos, yo sé que es muy poquito, pero vamos a tratar de resolverlo lo más rápido que puedan, es que van a encontrar en el aula y en el documento que fotocopiaron un caso en el que hay una terapeuta que realiza algún tipo de intervenciones. Lo voy a leer rápidamente. Lo que van a hacer es que a la luz de la ley 1090, si quieren verla por internet o si quieren consultarla, no hay problema, la pueden consultar. Este es un momento en el que es bueno que la consulten además, no se confíen solo de su memoria. A la luz de la ley van a decirme cuáles artículos y qué aspectos están involucrados en el quehacer de esta psicóloga. ¿Listo? Hagan de cuenta que ustedes son el tribunal ético que está juzgando a esta psicóloga. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar les voy a leer para que todos entendamos el caso. Dice, la señora Sánchez asiste a consulta para que se le pueda colaborar en realizar una valoración psicológica porque considera que el proceso que se ha llevado en su contra por la custodia de sus hijos se ha basado en aspectos poco técnicos y éticos. Asimismo, considera que las dificultades con su ex compañero y padre de sus hijos ha generado grandes afectaciones en su área familiar, laboral, emocional y afectiva. La señora Sánchez actualmente trabaja como empleada de una prestigiosa empresa en la capital. Sánchez conoce al señor García hace 10 años. Inició una relación en esa época, durando aproximadamente 9 años de matrimonio. De esta relación tiene una niña de 5 años y un niño de 8 años. El señor García está casado por la iglesia, por lo cual deben casarse en matrimonio civil con la señora Sánchez. Desde que inició la relación, la señora Sánchez manifiesta que el señor García le reclamaba por no tratar con afecto apropiado a su hijo del primer matrimonio, indicándolo constantemente con gritos e insultos que no era una buena madrastra. La niña vive con su propia madre, pero visita regularmente a su padre. La señora Sánchez afirma que lo que dice el señor García no es verdad y considera que mantiene una buena relación con la hija de su expareja. La señora Sánchez describe a su esposo como posesivo, autoritario, controlador, celoso, machista, poco flexible y generalmente intenta poner por encima de cualquier cosa su voluntad. La mayor parte del tiempo discutían por el trabajo que la señora Sánchez tenía, pues según él esto propiciaba que pasara mucho tiempo en la empresa y que tuviera otras relaciones. Sin embargo, Sánchez afirma que siempre mantuvo la fidelidad en la relación. Después de 9 años de convivencia, la señora Sánchez y el señor García deciden separarse. Sin embargo, ella se siente culpable por no haber intentado conciliar y llegar a solucionar los problemas que posiblemente hubieran mejorado si entre ellos hubiera existido una buena comunicación. La señora Sánchez manifiesta que en sus 2 embarazos el señor García la culpó por no cuidarse y planificar. Él consideraba que la planificación le correspondía a la mujer y no debía ser una obligación del hombre. En el segundo embarazo, Sánchez considera que el señor García se torna distante e insensible a los requerimientos de su embarazo, parto y maternidad.
Al percibir en varias ocasiones la indiferencia de su esposo ante sus necesidades, en los días siguientes al parto de la segunda hija, Sánchez decide dejar temporalmente su casa por unos días. Sin embargo, no había decidido terminar el matrimonio. Tras 1 año y medio, lapso en que la señora Sánchez buscó una reconciliación a pesar de las negativas de este, se realizó la separación a petición de él. Ante las dificultades de comunicación conyugal, Sánchez decide buscar asesoría psicológica. Para ello asiste a 4 sesiones con la doctora Rosales. La doctora Rosales será quien esté sujeta a la evaluación que ustedes van a hacer, de manera individual y luego junto con su esposo. Sin embargo, luego de 2 sesiones adicionales, la señora Sánchez decide no seguir asistiendo a consulta ante la decisión de la psicóloga de atender a la pareja por separado debido a las dificultades para lograr acuerdos conyugales. El señor García se siente obligado a mantener una relación que no le interesa y en compañía de su nueva novia, abogada de profesión, acuden a la psicóloga Rosales para que por favor le expida un certificado que demuestre que la inestabilidad psicológica de la señora Sánchez se haría evidente por el desistimiento de la consulta. Era una prueba para que García asumiera la custodia de los niños, por cuanto él, como padre, consideraba que era una mujer peligrosa para el cuidado de ellos. La psicóloga Rosales le expide un certificado en el cual utiliza la información de la historia clínica obtenida en la entrevista en pareja y los resultados de instrumentos utilizados para el diagnóstico, como fueron el test de Macover y el dibujo de la familia. Considera que, con su experiencia y basada en el lenguaje corporal y gestual de la paciente, se aprecian rasgos de la personalidad límite. Asimismo, manifiesta que, con su ojo clínico, puede hacer un diagnóstico a precisión, lo que la llevó a diagnosticar a la paciente con un trastorno severo de personalidad límite. Posteriormente, García lleva a los niños para que la profesional certifique el impacto del maltrato psicológico y negligente de la señora Sánchez y recibe en un documento que llama Valoración Psicológica que los menores se encuentran profundamente perturbados por los niveles de agresividad a los que se exponen por estar viviendo con Sánchez, y relata a partir de una aplicación de una terapia angelosófica que, concepto psicológico, psicológico jurídico. Me impresiona que para una niña de 5 años, que en su relato dice que la mamá le dijo que el papá estaba hechizado y era malo. El plano que utiliza en el Macover en la hoja para hacer los ejercicios muestra estados depresivos del niño, y después de una terapia angelosófica el menor describe que él ha desarrollado como protector interno frente a su madre la figura de un angelito, que dice que me lo va a contar como algo muy particular, pero la mamá nunca se debe enterar, y que él acude a ese ángel para que lo proteja a él y a su hermanita de los momentos en que su mamá está tan furiosa. Quiero agregar que me preocupa que la señora Sánchez le vulnere este ángel protector interior que me manifestó a mí y le manifieste por qué construyó ese ángel protector. Temo que si hablo de la señora Sánchez, el niño sienta que la terapeuta pudo entregar su secreto, que es lo que siento que mantiene en pie su relación familiar. Diagnóstico. Un diagnóstico de trastorno de personalidad límite que se manifiesta en celotipia, agresividad patológica, conductas impulsivas, dificultades para el autocontrol y van acompañadas de distorsiones cognitivas de la realidad. Sánchez, según el arcano mayor del ángel protector, irrumpe en el mundo interno de la niña desde una posición egocéntrica. Yo observo la situación en particular de su hijo y vuelvo a encontrar la conexión de su dolor espiritual con los rasgos de personalidad de la madre. Recomendaciones. Sánchez mantiene un alto grado de agresividad dentro del tratamiento. Yo, como psicóloga, intento proteger la vida de los menores porque Sánchez tenía conductas agresivas que vio el señor García, como golpearse con las paredes y aumentar demasiado la velocidad del vehículo porque quería llamar la atención. La señora Sánchez es denunciada ante el juzgado de familia y, según el juez, la prueba de la psicóloga es suficiente para decretar la pérdida de custodia y se ve obligada a entregar sus hijos en el ICBF para que el padre denunciante asuma la custodia. La señora Sánchez acude al Colegio Colombiano de Psicólogos para denunciar a la psicóloga Rosales debido a que está violando la confidencialidad y el secreto profesional. El anterior es un caso tomado del Tribunal del Colegio Colombiano de Psicólogos, no es fruto de mi imaginación, por si acaso. Entonces, pónganse en marcha, no tienen más de 20 minutos para identificar cuáles son los principios éticos que están implicados en el actuar de la psicóloga Rosales.
Listo, chicos, yo sé que van a tener mucho tiempo de análisis porque además es un caso que tiene muchas implicaciones éticas. Les sugiero revisarlo con más calma después que tengan tiempo porque van a ir encontrando muchas cosas y muchas implicaciones. Por ahora, pues no tenemos tanto tiempo, entonces vamos a revisar cuáles fueron las principales que encontraron. Quiero escucharlos porque me gustaría escuchar cuál es el análisis ético que hicieron y luego yo les doy una retroalimentación. Entonces les voy a pedir que levante la mano el que quiera participar, le voy a pasar el micrófono para que puedan escuchar los compañeros que están viendo esto de manera virtual. Entonces, ¿quién quiere arrancar? Nosotros encontramos una consideración ética importante y es la aplicación de pruebas que no están legalmente estandarizadas o validadas en el artículo 47 del Código. Es una de las más importantes que consideramos y el proceso pues que ella surtió para dar el diagnóstico no fue lo suficientemente validado. ¿A cuáles pruebas te refieres? Específicamente a la prueba que hizo de angelosófica. Muy importante. Tienen toda la razón. La terapia angelosófica no es una terapia que esté ni científica ni empíricamente validada para la psicología. Si bien hay personas que lo practican o que tienen en cuenta esas creencias, es más una creencia y no es una prueba científica ni validada dentro de la psicología. El test de Macover es una prueba proyectiva. Desde el enfoque psicodinámico tiene un gran sustento teórico. Sin embargo, sí hay una implicación con el Macover que espero que la vayan descubriendo más adelante a ver qué otra cosa encontraron. Pero principalmente sí, esa terapia no existe para un psicólogo. Nosotros evidenciamos que a raíz de que se realizaron estas pruebas, como la profesora lo acaba de indicar, pues ella hizo un diagnóstico bastante, ¿cierto? Como bastante severo, bastante fuerte, en donde no está consolidando por medio de unas pruebas válidas y ciertas, veraces, y cuando nosotros comprobamos allí con los artículos, pues obviamente va a tener implicaciones legales, porque primero está señalando, pues obviamente estipulando un trastorno a un menor de edad, ya lo está señalando, ya lo está codificando, uno, y dos, en la parte pues como legal, pues ella tiene que rendir cuentas frente a eso. Si el padre de familia a futuro dice es que fue culpa del psicólogo o de la psicóloga, pues entonces hay que responder y eso es muy grave. Acuérdense que ella a partir de algunas pruebas diagnostica un trastorno de personalidad límite severo, creo, de personalidad límite a la señora Sánchez. No aplica básicamente porque ella no está aplicando un test en prueba. Es decir, es muy diferente si yo te digo, miren, yo estoy adelantando una investigación, esto es verdad, estamos adelantando una investigación sobre procrastinación académica y diseñamos una prueba con la que queremos medir el nivel de procrastinación de los estudiantes de la VD Un Minuto de Dios. Entonces, se los vamos a aplicar a ustedes y ya les enviaremos resultados de este proceso experimental. Ahí ustedes sabrían que yo les voy a aplicar una prueba que se está testeando y que pues tiene unos riesgos o unas implicaciones y que no permitiría dar resultados, pero que estamos en proceso de validarla, supongamos. Pero en este caso, la terapeuta Rosales no está validando ninguna prueba, entonces digamos que en ese caso no aplicaría. Lo que aplicaría es la no rotulación. No recuerdo el número, pero lo podemos buscar. Se habla acerca de que una de las cosas más graves es rotular a una persona con un diagnóstico, ¿sí? Si usted de entrada rotula a una persona con un trastorno y además le da implicaciones a ese diagnóstico, pues está violando el principio de la no malevolencia y de la justicia. 36, exacto. ¿Puedes contarnos qué dice? Espérate, te paso el micrófono. Dice que hay que evitar las rotulaciones en los procesos de evaluación y los diagnósticos definitivos, y ella pues hizo eso precisamente. Hizo una rotulación y hizo un diagnóstico definitivo sin tener las soportes o las pruebas clínicas adecuadas. Exactamente. Muy bien. No les van a preguntar, no quiero que se angustien, sobre el número del artículo tal. No les van a preguntar eso. No se preocupen. Y uno tampoco se lo tiene que aprender de memoria toda la ley. No se preocupe. Con que usted sepa que eso está en la ley, que existe y que usted la está violando, luego puede acudir a ella en cualquier momento, buscarla y decir, es el número 36. Pero principalmente en ese aspecto que nos estaba contando Fabio,
además de que la terapia no está validada y además que eso causó una violación malevolente principalmente, es el tema de la rotulación y lo que implicaría para la señora Sánchez el resto de su vida tener un trastorno de personalidad límite que, como conocen por la psicopatología, no tiene cura, o sea, a mí no se me quita. Yo tengo todo el tiempo, toda la vida, un trastorno de personalidad límite, sin el debido sustento para poder decir que eso era así. Solo se sustentó en la versión de un ángel y en la aplicación de ninguna prueba, porque no le aplicó a la señora ninguna prueba. El test de Macover se lo aplicó a los niños y aún si lo hubiera aplicado para ella, tampoco el test de Macover es capaz de delimitar que haya un trastorno de personalidad límite. ¿Listo? No, ni siquiera puedes presumir un diagnóstico con un Macover. Puedes presumir una situación o puedes interpretar la manera como alguien está percibiendo su contexto, pero no dar un diagnóstico. ¿Listo? Bueno, siguiente. Pues simplemente iba a resaltar como en cuanto aquí a la redacción, pero es que siento que así lo está afirmando, o sea que ella está diciendo que así mismo manifiesta con su ojo clínico. Considero que esa partecita pues la hemos escuchado mucho. Es que ella tiene ojo clínico, pues a veces hasta en la misma familia, es que la mamá tiene ojo clínico o en algún otro espacio, y eso como que es una cosa muy delicada, o sea, para eso existe todo comprobado, tenemos una ciencia, una carrera que es totalmente validada científicamente, entonces no tenemos que hablar desde ese lenguaje como ¿cierto? Coloquial, ¿cierto? No bien estructurado. Y más abajito, no es un instrumento, eso solamente es un lenguaje mal elaborado, mal utilizado. Y en la partecita en donde dice concepto psicológico jurídico, cuando empieza diciendo me impresiona, yo cuando estoy dando un concepto, o sea, un diagnóstico, yo no puedo empezar así, simplemente yo digo el paciente, la paciente, ¿cierto? Pero en ningún momento, porque yo estoy dando mi concepto y no es mi concepto, sino la situación en la que se encuentra el paciente. Gracias. Pues nosotros encontramos que pues viola una cantidad de artículos, el 21, el 24, el 25, el 26, el 28, el 30 y hasta lo que alcanzamos a ver. Bueno, entonces el 21 habla de que el profesional deberá rechazar llevar a cabo prestación de sus servicios cuando haya certeza de que puedan ser mal utilizados. ¿Ella qué hizo? Vinculó a una persona que no tenía nada que ver con la terapia, que era la novia, que era abogada, la vinculó a un proceso que la consultante era la señora Sánchez, y ella debía saber que si iba a haber una persona adicional. Ella permitió que su esposo fuera solo, pero nunca que se vinculara a alguien más, y adicional a eso suministró una certificación, una información que no debía haber suministrado. El diagnóstico en ningún momento dice que se lo dijo a ella, o sea, si ella tenía ese diagnóstico, nunca se lo dijo a la señora Sánchez, que era quien debía primero, antes de todo, de la divulgación que ella hizo, porque ella termina perjudicando a la persona que la consultó y dando una cantidad de pruebas para que sean utilizadas en contra de la consultante. Gracias a ustedes. Dos cosas muy importantes con estas intervenciones. La primera, aunque coloquialmente se hable del ojo clínico, no existe tal cosa. Es decir, es una metáfora quizás que hablaría de las habilidades de un terapeuta, pero de ninguna manera constituye un instrumento validado que nos permita entregar un diagnóstico de una persona por ojo clínico. No existiría de ninguna manera. Eso por un lado. Y además, pues que no podríamos utilizarlo dentro de un informe para sustentar el diagnóstico, mucho menos, ni decirlo ni menos en un informe. Pero lo siguiente ¿cómo es tu nombre? Lo que nos decía Julie es clave y tiene que ver primero con permitir la intervención de una persona dentro del proceso, pero sobre todo tomar partido dentro del proceso. Ella tomó partido por el padre y decidió asumir ese rol. Esa es una implicación ética muy importante que a veces uno no la encuentra siempre. Quiero insistirles en algo, el caso tiene muchos aspectos porque no sé cuál les va a salir en el ECAES, entonces lo que quisiera es que puedan analizar que pueden tener implicaciones que uno cree que no son tan importantes, que el señor Sánchez llegó allá con su esposa o con su nueva pareja. Pareciera que tiene una implicación muy importante dentro del proceso de la señora Sánchez.
Algo importante que mencionaba la compañera es el hecho que la señora consultante, la persona consultante, no fue informada respecto al objetivo de las pruebas que ella hizo, porque inicialmente había un proceso, era como de conciliación, y luego ya el proceso fue para dar la custodia de los niños, y la señora Sánchez no fue informada. El artículo 6 dice de bienestar del usuario, de que debe ser informada apropiadamente del proceso y la naturaleza a los diferentes clientes. Ella no acudió pidiendo por orden de un juez, ella acudió voluntariamente y nunca se le informó que el proceso iba a ser utilizado para el trámite de custodia de los niños. Aquí hay otros implicados que son los niños, ¿no? Entonces espero que ahorita hablen de ellos. Un elemento que analizamos es que hay unos principios generales y unos principios específicos. Entonces empezamos por los principios generales y encontramos que en la mayoría pues lo incumplió, ¿no? Entonces, uno, el principio de responsabilidad lo incumplió en cuanto al servicio que prestó. Digamos que la señora Sánchez fue la primera que fue, entonces pues hay un incumplimiento porque la responsabilidad era en un principio con ella y en la aplicación de las pruebas, la competencia en la aplicación de las pruebas, como ya habían dicho, los estándares morales y legales, la confidencialidad. Pero un elemento que nos parece importante es la forma como ella describe el informe y que no lo dijo primero a las personas, que se incumple claramente el artículo 25 en relación a que dice, el artículo 25 dice, la información obtenida por el profesional no puede ser revelada a otros cuando conlleve peligro o atente contra la integridad y derechos de la persona, su familia o la sociedad. Entonces ahí al mirar lo de la familia pues vemos lo de los niños, porque de todos modos hay unas implicaciones, pues la familia, digamos, como núcleo central de la sociedad, también se sobrepasa los derechos de los niños también en esa situación de colocarlos en bando padre o madre. Entonces básicamente fue eso. Bueno, vamos a hacer esta última intervención, les hago un pequeño resumen de los principales aspectos éticos que se violaron y continuamos con otro ejercicio que quiero que hagamos. ¿Listo? Pues dentro de los diferentes numerales de muchísimos artículos que vemos que fueron violados por este llamado profesional, que realmente cuestiona un poquito, a mí me gustaría hacer mención en cuanto al bienestar del usuario, porque dentro del numeral del numeral 25 del artículo 25, allí en la parte de la D habla mucho de los niños, y la preocupación es que sentimos que ella está muy con el papá de los niños, pero olvidó a los niños. O sea, como lo decía ahorita un compañero, la parte de ética profesional se está olvidando, se sesga totalmente porque esta profesional deja de ser profesional realmente cuando apoya al papá bajo muy pocos criterios profesionales y éticos que no son utilizados por ella, y se olvidan a los niños que realmente son las personas que pueden quedar sin mamá bajo un diagnóstico que pareciera, como lo decía el compañero ahorita, coloquial, como cuando hablamos, es que es sentido común, pero es que eso no tiene nada que ver dentro de la formación personal. O sea, sí, eso ya quedó fuera de la ética profesional. Entonces sí nos llama mucho la atención, porque esta profesional nunca pensó en los niños, dejó de pensar en el bienestar de unos usuarios que son inocentes, y es parte de nuestra ética defender a un inocente. La evaluación que se hizo no cumplió con unos estándares mínimos de calidad para determinar el estado emocional de los niños, sino que parecía que la evaluación de los niños lo que hacía era sustentar el diagnóstico de la mamá. Eso es una falta de ética gravísima, porque a través de la evaluación a otro no puedo entregar el diagnóstico de un tercero. Es decir, si mis hijos están sufriendo o están deprimidos, entonces la mamá es una persona que tiene un trastorno límite de personalidad. Esa no es una conclusión lógica, ni tampoco está amparada en ninguno de los principios científicos o empíricos de la psicología, principalmente. Y lo otro, pues, que tiene que ver con que la decisión que ella tomara, tal cual lo dijo el juez, tenía unas implicaciones sobre la custodia de los niños. Con más razón, el informe de un psicólogo clínico debe ser un informe clínico. Ella emite un informe jurídico que está fuera de su competencia. Y el informe clínico no puede tomar de ninguna manera decisiones, ni puede decir
qué se debe hacer en ese tipo de casos. Ella toma partido y toma una decisión. El principal, que es el artículo 2, que tiene que ver con la competencia, ¿no? Ese sería el primero y quizás definitivo, y ahí les cuento, fue el definitivo para el tribunal, ni siquiera todos los demás que pueden ser más graves, pero fue definitivo porque habla de la competencia del terapeuta. El artículo 2 de los principios generales, el 2 dice competencias. Dice, el mantenimiento de altos estándares de competencia será una responsabilidad compartida de todos los psicólogos. Los psicólogos reconocerán los límites de su competencia y las limitaciones de sus técnicas. Solamente prestarán sus servicios y utilizarán técnicas para las cuales se encuentran calificados. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que yo tengo que hacer como psicólogo es reconocer mis límites. Si yo soy una psicóloga clínica, tengo mucha experiencia, pero llega una pareja como estas a decirme que entregue un informe jurídico o un peritaje de sus hijos, yo tengo que decir que no tengo ninguna competencia técnica para emitir un peritaje. Solo con eso, ya. Solo con ese artículo bastó. Digamos que no es el único, pero es el principal. Ella no tenía competencia técnica, ni para la intervención clínica, ni para la intervención jurídica. Clínica porque está basada en una teoría, en una terapia que no estaba validada, que ya hablamos de eso, ¿no? Esa de la competencia es muy importante. Y que es la que implica la que ustedes hablaban, y es que en aquellas que no están reconocidas, el psicólogo tiene que hablarle sobre el no reconocimiento de esa técnica a la persona, ¿listo? Aun cuando la terapia sea de pareja, por ejemplo, cuando yo hago sesiones con las personas de manera independiente, necesito consentimiento explícito para revelar información de la una o de la otra. Claramente con la intervención del esposo y de la tercera persona, compañera del esposo, se viola la confidencialidad. Sin embargo, en el caso en el que ella emita un informe con información de la historia clínica, quizás no, porque en el consentimiento informado siempre se explicita que yo puedo, y eso se le debe decir al paciente en el primer día, y es que yo tendré que revelar información de la historia clínica si es que una autoridad competente me lo solicita, como un juez de familia. Es una autoridad competente y si le pide información de la historia clínica, usted debe revelarla. Esa es una excepción. En este caso ya podrían pararse en decir, un juez solicitó la información, entonces yo acudí a la historia de Sánchez y le di la información al juez. En ese caso no hubo problemas con la confidencialidad, pero en el caso del esposo sí. ¿Listo? Bueno, tomar partido del que ya hablamos, pero sobre todo en detrimento de un tercero. Eso viola la no malevolencia. Cuando ya tomó partido, si me permiten la expresión coloquial, arruina la vida de Sánchez, básicamente porque le van a quitar sus hijos, porque le pone un diagnóstico que el resto de su vida va a tener que lidiar con él, porque le quita la posibilidad de entrar en el proceso de custodias y porque la van a declarar probablemente en una interdicción, que es en últimas lo que dice el juez, si es que va a tomar en cuenta solo el informe del psicólogo. Entonces, claramente ese es un principio de no malevolencia que ya se pasó por encima. Las pruebas aplicadas a la psicóloga no propenden por el bienestar de su consultante, por la psicóloga no propenden por el bienestar de su consultante, y además no comunica los resultados de estas pruebas al paciente. Eso es otra norma, y es que si usted aplica una prueba, una evaluación, un tipo de técnica, debe comunicar los resultados de si su paciente va solamente y usted la única prueba que aplicó fue una entrevista, usted tiene que encontrar una sesión en la que una devolución de lo que usted ve y de su impresión clínica a su paciente. ¿Listo? Siempre. Cuando se detectó que los niños corrían riesgo, se debe informar a las autoridades competentes. Eso es una cosa muy importante, y es que cuando ella detecta que hay una pelea por la custodia, o es más, ella escribe que el niño está sufriendo porque su mamá lo castiga físicamente y que, bueno, habla como de que el niño está en una vulnerabilidad. Ahí hay una implicación ética muy grande, porque cuando yo detecto esa vulnerabilidad no puedo esperar a escribirlo en un informe, tendría que reportarlo inmediatamente a las autoridades competentes. Esa fue otra falta muy grave que se violó en el Código Ético. ¿Listo? Y finalmente, quizás el más importante es el artículo 17, que dice textualmente: el profesional en sus informes escritos deberá ser sumamente cauto, prudente y crítico frente a nociones que fácilmente degeneren en etiquetas de desvaloración, discriminación de raza, género o condición social. Ese principalmente pues tuvo que ver con el diagnóstico que se le impuso a la señora Sánchez. ¿Listo? Bueno, chicos, con respecto a ética, eso en general.
los invito a seguir revisando porque si se fijan hay un montón de nimiedades que pueden encontrar en cualquier área y porque este es del Tribunal de Psicólogos, del Tribunal de Ética del Colegio Colombiano de Psicólogos. Lo que quiero que hagamos es, voy a leer la pregunta y la vamos respondiendo entre todos porque no tenemos tiempo, pero si quieren ustedes individualmente vayan tratando de hacer su propia respuesta para que contrasten si es correcta o no. Al final de la presentación les puse las claves también para que sepan cuál era la respuesta correcta, ¿no? Aquí en este momento no importa nada, pero no la miren primero porque lo que quiero es que vayan midiendo si están haciendo un buen análisis y cómo lo que acaban de hacer les ayuda mucho a responder estas preguntas. ¿Listo? Entonces, si quieren primero la que está en la diapositiva número 13, dice: un paciente de 35 años es llevado a consulta por presentar hace más de 8 días dolor de cabeza, insomnio y apatía. Relata tener constantemente la sensación de calor que sube de los pies, pero lo que más le molesta es un torbellino de ideas que se revuelven en su cabeza y la continua voz que le ordena que debe entregar partes de su cuerpo a Jesucristo, por lo cual ha intentado en repetidas ocasiones cercenar sus piernas y brazos. Al recibir al paciente, el psicoterapeuta debe: A. Hacer interconsulta con psiquiatría. B. Recolectar la mayor cantidad de información posible para la evaluación. C. Entrevistar familiares. D. Revisar una evaluación semiológica. La A dice hacer una interconsulta con psiquiatría y la B dice recolectar la mayor cantidad de información posible para la evaluación. Éticamente, A. Hacer consulta con psiquiatría. Si usted tiene un paciente que está en riesgo y que corre en riesgo su vida porque se está tratando de cercenar las piernas y los brazos, lo primero que tiene que hacer es poner a esa persona bajo la custodia de la entidad correspondiente, y en este caso es un psiquiatra. Usted no puede trabajar con alguien que se quiere cortar el brazo dentro de su consulta, supongamos si es el caso principal. Puede hacer un trabajo conjunto con psiquiatría, pero primero remita a psiquiatría, siempre que esté en riesgo la vida de un paciente. Los que contestaron la B ya tienen información suficiente, con eso ya... No, estamos aprendiendo. Todavía no te preocupes, no seas cruel. 2. Teniendo en cuenta el caso presentado anteriormente, el mismo del que estamos hablando, el principal criterio clínico para la hospitalización del paciente serían las posibilidades de contención, porque A. Tiene dolencias físicas que deben ser atendidas. B. Es urgente disminuir el nivel térmico de su cuerpo. C. Existe alto riesgo de autolesión. D. Se ha convertido en un riesgo para la familia. Ya, sin discusión, eso es claro, ¿no? En el caso relatado anteriormente, se encuentra un síntoma típico de la psicosis. ¿Cuál es? Alucinaciones, despersonalización, delirio o transliteraciones. El principal característica de una psicosis es la alucinación, y una de las alucinaciones más fuertes y que usted lo lleven a dudar mucho más son las alucinaciones auditivas. Si él oye que alguien le dice que se corte su cuerpo, ese es el principal criterio, no el único, ¿no? Ojo. Pero esta pregunta se las puse para invitarlos a que sean muy juiciosos en sus revisiones sobre psicopatología, porque seguramente van a necesitar muchas nociones de psicopatología. Aun cuando no les pregunten de memoria, usted sí debería saber qué es una transliteración, qué diferencia hay entre un delirio y una alucinación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es una despersonalización? 4. Es llevado a consulta un menor de 7 años por sus padres, quienes están preocupados porque su hijo está presentando un problema de encopresis. La encopresis encopresis y enuresis son trastornos que tienen que ver con la excreción. Entonces la encopresis es que el niño no está avisando para hacer popó, básicamente, se hace popó en los pantalones. La enuresis se hace chichi en los pantalones, ¿listo? Cuando ya debiera controlar esfínteres, ¿no? Estamos hablando de un niño que ya debiera, entonces estamos hablando de que tiene 7 años, eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, esta pregunta hace relación a que ustedes tengan nociones sobre desarrollo, ¿sí? Entonces usted sabe que a los 7 años lo que se espera normal de un niño es que ya controle sus esfínteres. Entonces, bueno, entonces tiene un problema de encopresis. Ahí hay un primer problema, y es que si usted no tiene idea qué es eso, le va a costar mucho trabajo responder la pregunta. Desde hace 2 años, es decir, desde los 5 años. Ahí hay otro dato muy importante, y es que seguramente él
Si es desde hace solo 2 años, seguramente él ya tenía control de esfínteres y de pronto dejó de tenerlo. Ese es un criterio diagnóstico muy importante. Muy diferente es que nunca controló esfínteres. Si nunca controló esfínteres, usted sospecha de un problema médico. Usted dice, biológicamente algo está pasando. Pero si el niño ya lo hacía, avisaba, normal, y de repente deja de hacerlo, aunque usted puede descartar un problema médico, ya hay sospechas de que esto puede tener una implicación psicológica, ¿sí? Solo con esa línea uno tendría que hacer rápidamente esas reflexiones. Se observan manifestaciones de ansiedad en el padre, quien presenta dificultades para dormir, y hay antecedentes de maltrato físico y psicológico en la relación de pareja. Escoja el proceso de atención clínica que más se ajusta al caso. A. Evaluación y profundización de la problemática de la pareja y su incidencia en la sintomatología del niño. El trabajo de intervención psicológica con el niño implicará mejora de la problemática de la pareja. El clínico debe darle primacía a la problemática del menor sin hacer intervenciones de pareja. O D. Se debe atender y resolver primero la problemática de la pareja. ¿A? ¿Todos están de acuerdo? Muy bien. A. Básicamente usted ya hizo todo ese análisis, dijo el niño controla, no controla y la familia tiene una implicación importante. Lo primero que tendría que hacer es ver cómo la relación de la familia está incidiendo en el comportamiento del niño. Además, porque los principales encargados del aseo y de la higiene y de los hábitos de un niño son sus papás. Entonces, algo tiene que estar pasando ahí. Muy bien. 5. Un psicólogo clínico ha aplicado la prueba de inteligencia WISC-R a Juan, un niño de 8 años, remitido por problemas de aprendizaje y sospecha de trastorno negativista desafiante. Los resultados de la prueba arrojaron un CI de 64. Con esta información, únicamente con esa, porque es lo único que le dan, el psicólogo puede concluir que Juan presenta incapacidad para progresar en el trabajo escolar tan rápidamente como otros niños. B. El trastorno negativista desafiante es una consecuencia del bajo rendimiento escolar. C. Juan requiere un examen físico y un diagnóstico de estado mental. D. Los problemas de aprendizaje de Juan no están relacionados con su nivel de CI, pues este está en parámetros normales. La respuesta correcta es A. La A. Lo único que usted puede concluir con ese dato es que seguramente le va a costar mucho más trabajo que a otros niños rendir académicamente. El CI de 60, acuérdense que un CI normal está más o menos en la media entre 100 y 110. Perdón, entre 80 y 100. Ese sería un CI normal. Entonces, pero tampoco se puede establecer que el CI esté correlacionado con un trastorno oposicionista desafiante, no habría una mayor correlación o nos falta más información. Y no puedo decir que es normal porque no está ubicado en parámetros normales y tampoco puedo mandarlo a un estado de diagnóstico mental. Entonces, por ahora solo podría decir que él tendrá un desempeño menor al de sus compañeros en el aula. Ese es un dato muy importante y es que usted no haga interpretaciones con lo que no tiene. Si lo único que le dicen es eso, le toca hacer una interpretación solo con eso. Señora. Hay otra clave ahí para contestar la pregunta y es que si bien la dice la última frase, el psicólogo puede concluir que, entonces es una conclusión porque pues también se puede pensar la C, pero entonces en los saber pro, la última frase le dice a uno que, entonces le dice interprete, argumenta, concluye, entonces esa es la clave, el verbo de ahí es la clave para saber qué se va a hacer con la información. Es cierto, lo único que le están diciendo es usted qué puede concluir. Una última que tiene que ver entre una pequeña mezcla entre un psicólogo educativo y un clínico. Esto es muy importante porque lo tienen que diferenciar y dice: las directivas de una universidad llaman a la psicóloga del Departamento de Bienestar Universitario para solicitarle que realice una intervención para ayudar a unos muchachos de 7º semestre que se encuentran afectados por la muerte de un compañero. En la última salida de campo fueron asaltados y uno de los muchachos fue asesinado delante de ellos. ¿Cuál debería ser la primera acción de intervención que realice la psicóloga? Promover el apoyo entre el grupo de compañeros, permitir la expresión emocional y dar sentido a lo ocurrido, buscar apoyo de la familia para que les ayude a superar la experiencia o enfrentar sentimientos de culpa frente a lo sucedido. La respuesta correcta es la B. Básicamente porque esta es la premisa principal de lo que se llama primeros auxilios psicológicos. Cuando usted tiene que brindar unos primeros auxilios psicológicos, debe permitir
expresión emocional para funcionalizar la interpretación y el sentido que hace la persona de lo que sucede. Eso tiene mucho que ver con psicología educativa, en la que no siempre se hace intervención terapéutica, pero sí se prestan servicios de atención en crisis y de primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Chicos, yo sé que no es mucho tiempo y sé que esto no resuelve la prueba, pero sí quisiera que hubiéramos cumplido el objetivo de que se cuestionen qué vamos a encontrar ahí, qué lógica tiene la prueba Saber Pro, y que en esa medida ustedes puedan implementar en este tiempo que les queda su formación. Les agradezco el tiempo, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. En lo que pueda colaborarles pueden contar conmigo y pues les deseo muchísima suerte en su proceso académico. Muchas gracias.